crezcas tú y cada día ser más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te rindo mi voluntad. A ti todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te rindo mi voluntad. A ti todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Buenos días, hermanos. Vamos a abrir la palabra del Señor por el Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 10, versículos del 17 al 24. Marcos capítulo 10, versículos del 17 al 24. Continuamos con el joven rico. Dice la palabra del Señor así: Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Te damos gracias, Señor, por poder abrir tu palabra. Y, Señor, lo que anhelamos, Señor, es que tú hables nuestras vidas, porque te necesitamos escuchar, Señor. Necesitamos que tú nos hables. Te necesitamos a ti, Señor. Te lo pedimos en el bendito y santo nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Después que comenzó la crisis económica mundial a mediados del año 2008, le siguió una trágica cadena de suicidios de personas que antes habían sido acaudaladas y con buenas conexiones en la sociedad. El principal funcionario financiero interino de Freddie Mac, la Corporación Federal para el Préstamo de Hipotecas sobre las Casas, se ahorcó en su sótano. El director ejecutivo de Sheldon Wood, una de las principales firmas de subasta de bienes raíces en los Estados Unidos, se pegó un tiro en la cabeza sentado al volante de su Jaguar rojo. Un administrador de dinero francés que invertía las riquezas de muchas de las familias reales y principales de Europa y que había perdido 1.400 millones de dólares del dinero de sus clientes en el engaño ideado por Bernard Madoff, se cortó las muñecas y murió en su oficina de la avenida Madison. Un jefe ejecutivo danés del banco HSBC se ahorcó en el armario de la suite de 500 libras por noche que ocupaba en un hotel de Londres. Cuando un ejecutivo de Bear Stearns supo que no lo contrataría JP Morgan Chase, que había comprado su firma,
la cual se había desplomado, tomó una dosis excesiva de droga y se lanzó desde el piso 29 de su edificio de oficinas. Vidas todas ellas que terminaron trágicamente. Perdieron todo lo que tenían y pensaron que ya no merecía la pena seguir viviendo. Que aquello que habían perdido era mucho más valioso que todo lo que le quedaba. Cuando el joven rico se fue triste, después de que Jesús le dijera que vendiera todo lo que tenía y se lo diera a los pobres para así poder alcanzar la vida eterna, el resultado final de su encuentro con el Señor fue tan trágico como el final de la vida de estas personas. Igual. Porque si tú dices no al Señor, tu final es tan trágico como el de estas personas. No importa lo que tú ibas aquí. No importa lo que tú creas siquiera. Fíjate lo que te digo. Porque aun cuando tú no creas que eso va a ocurrir, eso va a ocurrir. A eso me refiero. Ellos perdieron todo en aquello que tenían puesta su confianza, aquello que amaban. Miraron a lo que tenían y lo habían perdido. Miraron lo que les quedaba y no merecía la pena seguir viviendo. Y terminaron sus vidas trágicamente. En una suite de 500 libras la noche. Al volante de un Jaguar rojo. Vidas que terminaron trágicamente. Cuando Jesús le dijo al joven rico, vende todo lo que tiene. Y él se fue triste, su vida terminó igual de trágica. Ese encuentro con el Señor terminó igual de trágico. Nosotros podemos venir a la iglesia 70 millones de veces. Podemos pedir perdón al Señor 70 millones de veces. Podemos emocionarnos 70 millones de veces. Podemos incluso leer la Biblia, pero como tú no entregues tu vida a Cristo y renuncies a tu vida y pidas perdón y te arrepientas, tu fin es igual de trágico. Lo mismo. No importa la religiosidad que haya en tu corazón. Solo importa aquel que tiene el primer lugar en tu corazón. Y evidentemente, lo que ocupaba el primer lugar en el corazón del joven rico eran sus riquezas. ¿Por qué se fue triste el joven? ¿Por qué le dijo no a la vida eterna? ¿Por qué dio la espalda al único que podía satisfacer plenamente su alma, corazón y mente? Él había ido para allí, para eso. La pregunta de él fue, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Acordaros que hemos estado hablando de eso, la forma en que llegó al Señor, cómo llamó la atención de él, cómo hincó su rodilla delante del Señor, cómo lo quiso adornar todo con sus palabras bonitas. Él iba allí por una cuestión concreta, con una pregunta que pesaba en su corazón, que pesaba en su conciencia. Era algo existencial, era algo angustioso. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Y cuando por fin se lo dice, cuando por fin Jesús le muestra el camino, cuando su respuesta por fin es contestada, se va triste. Da la espalda, Señor. La vida eterna no valía tanto como para... ¿Había escuchado ya esa expresión? ¿Esto no merece la pena? Esto no vale tanto como para hacer esto o hacer aquello. No vale tanto como para dejar esto o dejar aquello. No es lo suficiente bueno como para sacrificar esto o aquello. Jesús invitó a este joven a que le siguiera, a que formara parte del reino de Dios. Perdona, hermano, que me estoy peleando con la tecnología. Ya me he peleado del todo.
Pero estaba claro que para él el reino de Dios no era lo suficientemente valioso como para dejar todos sus bienes y seguir a Jesús. La vida eterna no le resultaba. Tal vez le resultaría atractiva. ¿Sabéis lo que pasa, hermanos? Que la vida eterna suena muy atractiva. Vivir con Jesús por toda la eternidad, felices las 24 horas del día, aunque allí no quiero que se cuenten como nosotros contamos el tiempo, ni muchísimo menos, pero para que lo entendamos. Imagínate un día entero sin ninguna preocupación, absolutamente ninguna. Imagínate un día entero completamente feliz las 24 horas del día. Imagínate un día entero sin necesidad de nada. ¿Eso qué es, hermano? Eso es el cielo. Y el cielo suena atractivo. Claro. ¿Quién no quiere eso? ¿Quién no quiere un lugar donde no te vayas a enfermar nunca? ¿Quién no quiere vivir en un lugar donde no tengas problemas del dinero? Jamás. No porque vaya a tener mucho dinero, sino porque ni siquiera te va a hacer falta tenerlo. ¿Quién no quiere un lugar donde cuando hablas con una persona no va a ser malinterpretada, no va a ser malentendida, no va a pensar mal de ti, no se va a hacer película en la cabeza, no te va a decir una cosa y luego va a hacer otra? ¿Quién no quiere vivir en una sociedad así? ¿Quién no quiere vivir rodeado de personas que todas te aman? Que todas te aman de verdad y quieren para ti lo mejor. Eso tiene que ser la iglesia, porque la iglesia es un reflejo de lo que va a ser el cielo. Entonces eso es atractivo. Pero cuando dice, ¿y cuál es el camino? Y la Biblia te dice que la puerta es estrecha y el camino es angosto, que tienes que despojarte de todo, que tienes que morir a ti mismo, esto es otra cosa. Porque es atractivo, pero no tanto como para... Así que cuando Jesús invitó al joven rico a que le siguiera, a que vendiera todos sus bienes para que formara parte del reino de Dios, él no lo vio tan hermoso. Ya es muy importante, hermanos, que tú pienses y que yo piense cómo veo yo el reino de Dios, cómo veo yo mi relación con Dios y cómo veo yo el congregarme, cómo veo yo mi servicio en la iglesia y a mis hermanos, si lo veo hermoso o no lo veo hermoso, si lo veo con ojos de gratitud o no, porque dependiendo de eso, así va a ser también la manera en que me doy a ello. Lo que nos dice la palabra del Señor con respecto al reino de Dios, lo podemos leer en Mateo 13:44, no es necesario que lo busquéis, hermanos. Pero ahí, en Mateo 13:44, leemos cuán precioso es el reino de Dios. Y se nos dice que había un hombre en un campo. La parábola que narra Jesús, hermano, no es un cuento. ¿Entendieron cuando digo esto? Dice que había un hombre allí, en el campo, trabajando, y se encuentra un tesoro. Y cuando haya el tesoro, dice que va y vende todo lo que tiene para comprar ese campo y hacerse con el tesoro. Este hombre, hermanos, no era un cazatesoros. No es un hombre que está allí buscando a ver si encuentra algo. No, él está trabajando en el campo. Y en medio de su oficio, en medio de su faena, hay un tesoro. Como si cuando Luis estaba trabajando en las olivas allí, y lo dejaban allí solo en mitad de los campos de Segorbe, él está allí con la oliva, de buena primera, ¡boom!, se encuentra un tesoro. Esto que para nosotros nos resulta fantasioso, en los tiempos de Jesús, hermanos, podía ocurrir perfectamente, porque en aquellos tiempos las personas lo que hacían es que sus riquezas las guardaban bajo tierra. La mayoría de ellas, había bancos, pero eso solamente podían acceder a estos bancos aquellos que tenían un estatus social alto. Pero la gente de a pie, la gente que tenía algunas posesiones, lo que hacían es que lo guardaban en tierra o lo guardaban debajo del suelo. Pero hermano, esto no debe de extrañar, porque en los tiempos de mi abuelo y de mi bisabuelo esto ocurría. La gente guardaba su dinero debajo de la loseta. Nunca había escuchado eso que dice, no tendrás dinero guardado debajo de la loseta. Eso pasaba. Así que
Fijaros, los rabinos tenían un dicho proverbial que decía que no había más que un lugar seguro para guardar el dinero, la tierra. Así que lo que nos dice Jesús en la parábola es algo que podía pasar perfectamente su tiempo. Así que este hombre está trabajando, está allí en su faena, y cuando este hombre descubre ese tesoro, se da cuenta de lo valioso que es. Descubre que aquello tiene un valor impresionante. Así que es tan valioso, se da cuenta del valor que tiene aquello, entiende perfectamente lo que ha encontrado, que merece la pena vender todo lo que tiene para poder conseguir aquello. De despojarse de todo lo suyo para no perder lo que acaba de encontrar. No es que lo suyo no tenga valor, es que a la luz de lo que ha encontrado no se puede comparar. Y dice Jesús, así es el reino de Dios. Cuando tú entiendes qué es el reino de Dios, cuando tú contemplas la hermosura del Señor Jesucristo, cuando tú dices sí al Señor y entiendes cómo Él ha perdonado tus pecados, cómo Él te ha llevado de la luz a las tinieblas, de las tinieblas a la luz, cuando tú ves el reino de Dios en toda su hermosura, tú haces todo lo que sea necesario por formar parte del reino de Dios. Te da igual todo lo demás porque aquello es mucho más valioso. Es la hermosura del Evangelio, es la hermosura del reino de Dios, es la hermosura del Señor Jesucristo. Nada de lo que tienes, nada de lo que vas a tener nunca en la vida va a ser comparable con tener a Cristo en tu vida. Jamás. Y sé de lo que te hablo. No importa. No lo vas a comparar, no, es incomparable. Así que cuando este hombre encuentra ese tesoro, no es que él no tenga cosas buenas, seguramente él tiene también muchas cosas buenas, porque puede venderle y comprar aquello. Así que no es un hombre que no tenga nada, pero lo que tiene no es comparable con lo que acaba de descubrir. No se lo piensa. Guarda el tesoro y ¿qué dice? Se va. ¿Y qué no dice el texto? Que dice que el hombre se va gozoso. A diferencia del joven rico que se fue triste, este hombre se va gozoso, porque tiene en mente no lo que debe dejar atrás, sino lo que le espera de ahora en adelante. Él no piensa en lo que va a dejar atrás, sino que piensa en lo que le espera de ahora en adelante. ¿Sabéis lo que ocurre, hermanos, cuando Jesús nos dice, deja esto, deja aquello, y ven, sígueme? Nosotros miramos más lo que tenemos que dejar que no lo que vamos a conseguir. Y decimos, es que tengo que dejar todo esto. Pero ¿quién le preocupa dejar un Peugeot cuando le van a dar un Rolls Royce? ¿Te vas a preocupar por el Peugeot? ¿Te vas a angustiar por eso? ¿Te vas a aferrar al Peugeot? Si te están dando un Rolls Royce, y muchos estaréis pensando, sí, pero mantenerlo, olvídate de tonterías, tú no tienes que mantenerlo. El Señor te lo da con todo. Estás pensando como el mundo. Pero ¿y mantenerlo? ¿Qué? Es el Señor quien te lo mantiene. Es el Señor quien te lo da y es el Señor quien hace que lo puedas cuidar. Así lo entiendes ya de una vez. Cuando Dios te da el Rolls Royce, entenderme, te lo da con todo. Sin que a ti te tenga que costar nada. ¿Sabes por qué? Porque Él ya lo ha pagado. Cuando Jesús le dice al joven rico, sígueme, ¿qué es lo que le dice? Sígueme y tendrás ¿qué? Tesoro en el cielo.
Pero él mira el tesoro que tiene la tierra y dice, uy, esto es mejor. ¿Qué está haciendo? Está mirando ahí y está amando más eso que el tesoro en el cielo, que Jesús le está diciendo, sígueme. No vale tanto como para. No vale tanto como para dejar mi vida. Hermano, y esto lo podemos aplicar al diario vivir de nosotros. Cuando nosotros estamos en casa, hermanos, porque hemos venido de trabajar y estamos cansados, decimos, no vale tanto esforzarme para ir al culto de oración porque estoy cansado. Pero tú lo que no necesitas no es descansar, lo que tú necesitas es venir al culto. Entiéndeme esto. Claro que necesitas descansar, déjame decir, necesitas descansar, pero lo que más necesitas es venir a orar. Si tú has terminado de un día duro de trabajar, claro que necesitas descanso. Pero ¿merece la pena o no esforzarte por venir a orar? Porque realmente lo que tú necesitas es eso. 40 días y 40 noches ayunando al Señor Jesús. Y viene Satanás. ¿Y qué le ofrece? Pan. ¿Por qué le ofrece pan? Porque lleva 40 días sin comer. Entonces Satanás, que es astuto, dirá, el Hijo de Dios tiene que tener hambre. Así que vamos a darle. Vamos a ponerle el pan delante. ¿Tendría hambre el Señor? Sí, claro. Él vivía en un cuerpo como el tuyo y el mío, con unas necesidades. Lo que pensamos, bueno, no, es que claro. Estuvo 40 días ayunando. Sí, eso es algo milagroso. Pero eso es porque él estaba lleno del Espíritu Santo. Porque vivía por el Espíritu Santo. Y porque, no por el hecho de que su cuerpo no necesitaba comer, sino porque el Espíritu Santo hizo todo eso posible. Pero llegó Satanás. ¿Tú te crees que si no llega a tener hambre, Satanás le va a ofrecer pan? No. ¿Necesitaba pan? Sí. ¿Necesitaba comida? Sí. ¿Era lo que me importaba? No. Lo que me importaba era obedecer al Señor. Lo que me importaba era no caer en la tentación. Lo que me importaba era prepararse, orar al Padre, demostrarle a Satanás que no iba a caer en sus redes, que Él era el Señor de señores, el Rey de reyes, y le dijo, mira, ¿sabes qué? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda boca que sale, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que yo necesito comer, me vendría bien este pedazo de pan, pero no. Así que hay cosas que son necesarias, pero no son las más importantes. Hay cosas que necesitamos, pero no son las que más necesitamos. Hay cosas, hermanos, que sí merece la pena hacer o dejar. Así que cuando tú vienes cansado de trabajar, o cuando estamos cansados por lo que sea, y tenemos el culto de oración, o tenemos el culto del domingo, te aseguro que es mejor venir a orar y alabar al Señor que quedarte descansando, o estudiando porque tienen un examen, o preparando el viaje, o la comida para el día de mañana, o la paella porque vienen a comer ese domingo a tu casa. Todo eso es bueno, es necesario, pero no es lo que tú necesitas, ni lo que yo necesito. Lo que tú y yo necesitamos es la palabra que sale de la boca de Dios. Eso es lo que tú y yo necesitamos. ¿Lo otro es bueno? Sí. ¿Lo otro es necesario? Sí. ¿Pero tanto como para dejar a Dios? No. ¿Tanto como para dejar de venir a orar? No. Porque, hermano, mira, déjame que te diga esto. Cuando tú tomas esas decisiones, tú estás diciéndole no al Señor. Tú lo puedes llamar como tú quieras. Tú puedes llamarlo, tengo necesidad de descansar. Tú puedes decirlo, tengo que prepararme el examen. Tú puedes decirlo 70 millones de veces, pero tú estás diciendo no al Señor y sí al otro. Porque no estás diciendo no al pastor, no estás diciendo no a la iglesia, no estás diciendo no a la persona que va a predicar, porque tu compromiso es con el Señor. Y tu pacto es con Dios. Y a quien tú le dices no, es al Señor. Y lo otro simplemente son una forma de acallar nuestra conciencia.
de buscar algo que nos convenza a nosotros mismos. Y entonces decimos, es que mañana tengo que trabajar y necesito estar bien, porque no puedo ir cansado. Esto el Señor lo entiende. ¿Sabes lo que estoy haciendo? Me convenzo a mí mismo. Me engaño a mí mismo, pero lo que tú necesitas es venir a orar con tu hermano. Lo que tú necesitas es levantarte del sofá, levantarte de ahí, de donde sea, y venir a que tu corazón sea confortado por el Señor, a que tu mente sea transformada por el Señor, a que tu vida sea moldeada conforme al carácter de Cristo, a que tú vengas a deleitarte en la presencia del Señor. Tú necesitas eso muchísimo más que el pan, que el estudio, que el trabajo y que cualquier otra cosa. Entenderme cuando digo esto, hermano. Y además, ¿cómo lo hace uno? Gozoso. ¿Tú te imaginas al hombre que encuentra el tesoro yendo a su casa diciendo, otro que vende los pisos, otro que vende las tierras, otro que vende el burro, otro que vende... a conseguir un tesoro? Menudo robo. No. Yo creo que él va con una sonrisa de oreja a oreja, diciendo, madre mía, lo voy a vender todo. A ver si encuentro un comprador pronto. A ver si pronto puedo vender todo lo que tengo y puedo conseguir ese tesoro, porque eso sí que merece la pena. Cuando el Evangelio viene a tu vida, y cuando Cristo viene a tu vida, merece la pena dejarlo todo por seguirle a Él. Todo. Llámese lo que sea, cualquier cosa, porque Él te está diciendo, ven que te voy a dar tesoro en el cielo. Lo que tú tienes son tesoros en la tierra. ¿Y sabes qué ocurre a los tesoros de la tierra? Que el orín lo corrompe, que la polilla se lo come, que termina por acabarse, que termina por corromperse, que es por un momento, por un instante, que va a pasar. Pero lo que yo te estoy diciendo son tesoros que no se terminan nunca. Que el orín no lo puede corromper y que la orilla no se lo puede comer. Son tesoros en el cielo. ¿Cómo ves el reino de Dios? ¿Cómo ves a Jesús? ¿Cómo ves venir a congregarte? ¿Lo haces con alegría? ¿Lo haces gozoso? ¿Trae satisfacción a tu corazón? ¿Piensas en el reino de Dios y aparece un destello en tus ojos, una sonrisa en tu rostro? ¿Te das cuenta que merece la pena cualquier cosa por tal de estar a los pies del Señor? Por tal de coger y abrir su palabra. ¿Entiende lo valioso que es tener su palabra, hermano? ¿Lo comprendes? ¿Sabes el privilegio que es que tú y yo estemos hoy aquí congregándonos en su nombre? Pudiendo alabar, pudiendo exaltarle, abrir su palabra y poder hablar de lo que el Señor nos enseña. ¿Eres consciente de todo este enorme privilegio que Él nos da? ¿Ves con hermosura el reino de Dios? Mira lo que tienes, mira lo que eres, mira las personas que tienes a tu alrededor y te das cuenta que lo más valioso no son las personas que tienes, ni tú mismo, ni lo que tienes, que es Dios mismo. Cuando uno va gozoso, todo lo demás carece de brillo. Sígueme, vende todo lo que tienes, sígueme. Tendrás tesoro en el cielo. Eso fue triste. Porque el reino de Dios no era tanto como para dejar todo suyo. Dice la palabra porque tenía mucho. Pero este que encontró el tesoro se fue gozoso. Gozoso. De conseguir aquello que había encontrado. El pueblo de Israel, hermanos, una y otra vez se quejaba, recordando lo que tenían en Egipto. ¿Recordáis? Ojalá hubiésemos quedado en Egipto. Vamos a morir aquí. Allí en Egipto teníamos tumbas.
Ay, en Egipto que comíamos pan y no sé qué y no sé cuánto, toda la vida quejándose. Cuando yo en Egipto, y al hacer esto, hermano, cuando el pueblo de Israel se quejaba y se acordaba una y otra vez lo que tiene en Egipto, menospreciaban la tierra prometida. La tierra que fluye leche y miel, 1.000 millones de veces mejor que la de Egipto. 1.000 millones de veces mejor que la de Egipto. Sobre todo porque allí en la tierra prometida iban a ser libres. Porque allí su rey es Jehová de los ejércitos. Porque allí no estaban bajo los caprichos de un rey humano, sino bajo la buena voluntad de Dios. Y esto, hermano, es el reino de Dios también. ¿Cómo va a ser mejor dejar lo que tienes aquí por seguir a Cristo? Si allí la voluntad es suya, que es agradable y perfecta. Si Él te libra de la esclavitud del pecado, si Él te libra de tus miedos, si Él te libra de toda opresión, si Él te libra de todo lo que te entristece. ¿Cómo te vas a acordar de Egipto? Cuando Dios te ha dicho, yo te voy a meter en una tierra y yo voy a ser tu Dios. Allí, el miedo no atenaza sus corazones, pues el Todopoderoso vela por ellos. Hace guardia frente a sus puertas. La palabra dice, he aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda Israel, ni a su iglesia, ni a sus hijos. A ver si, hermano, aprendemos ya de una vez por todas que yo duermo tranquilo, que tú duermes tranquilo porque Dios vela por ti. No porque tengas la cuenta llena, no porque meta un cerrojo en tu puerta, no porque tengas trabajo, no porque tengas un futuro asegurado. Tú duermes tranquilo, yo duermo tranquilo porque Jesús vela por mí, porque mi Dios vela por mí, porque yo me acuesto en paz, porque el que no se duerme vela por mí. Y vela por mi vida. Y ha preparado un lugar para mí. ¿Cómo voy a añorar lo que tengo aquí? ¿Cómo voy a echar raíces aquí? ¿Cómo me va a dar miedo perder lo que tengo aquí si Él ha preparado un lugar mucho más hermoso? Nuestra tierra prometida. ¿Te quieres quedar con tus tesoros? Quédate. Morirás con ellos, lleno de tesoros. Y te irás al infierno, pobre. Tus tesoros no te servirán de nada. Tu reputación no te servirá de nada. La juventud no te servirá de nada. El trabajo no te servirá de nada. Las fiestas no te servirán de nada. El fútbol no te servirá de nada. El padre no te servirá de nada. El ejercicio físico no te servirá de nada. Invertimos tanto tiempo, tantos recursos, tanto dinero en las cosas de este mundo. Nos hacemos los graneros más y más grandes. Cuando vienen a pedir a nuestra alma, ¿qué le vas a dar? ¿Grano? ¿Que tu hermano, que tu madre, que tú vas a la iglesia? Hay un libro donde van a mirar, es el libro de la vida. Si tu nombre no está allí, conmigo, hija mía, da igual. Y ese nombre lo ha escrito Cristo. Su sangre preciosa. Y no hay otro camino. Seguir a Jesús es seguirle con gozo. No quejándote de lo que has dejado. No quejándote de lo que... ¿Sabéis qué, hermanos? Hoy, a día de hoy, Rudy y yo, jóvenes que somos todavía, aunque alguno al fondo incrédulo así no lo piense, ya tendríamos nuestro piso pagado. Con 40 años, jóvenes, tendríamos ya nuestro piso pagado. Sin más problemas. Si en vez de seguir al Señor cuando Él nos llamó, hubiésemos seguido trabajando donde estábamos, hoy por hoy seríamos un matrimonio joven y sin ninguna deuda. Fenómeno. ¿Y sabéis lo que hace Satanás?
viene y te recuerda eso. Y te dice, ya tendrías esto. Y no tendréis tantos dolores de cabeza. Y no tendríais que haber. Porque, hermanos, lo que hace Satanás es eso. Te recuerda lo bueno que es Egipto. Pero Egipto es una tierra de esclavitud. Y es mucho mejor el maná que el cordero de Egipto. Es mucho mejor la tienda en el desierto que el chalet adosado en Egipto. Es mucho mejor el agua de la roca que los pozos cavados en Egipto. Es mucho mejor el Señor abriendo camino que la esclavitud del pecado, atado a un camino. Así que Satanás hace esto, hermano. Viene a susurrarte al oído que sería mejor dejarlo todo, que sería mejor olvidarte del Señor, que era mucho mejor cuando no le conocías, que era mucho mejor cuando no venías a la iglesia, porque así te hubiese evitado un montón de problemas, porque así no hubieses tenido apenas discusiones con tu esposo, o con tu esposa, o con tus hijos, o con tu familia. Porque así podrías estar perfectamente en tu matrimonio. Porque así tú tendrías un trabajo y no tendrías que estar, ¿qué pasará este mes? Y te susurra, Egipto es mejor. Pero déjame que te diga, y no quiero que olvide, hermano, que Satanás es homicida desde el principio y padre de mentira. Y cuando Él te dice, tú eres más feliz sin el Señor, Él te está mintiendo, te está abriendo las puertas del infierno. Y cuando Él te dice, es mejor que sigas en tu juerga, que sigas tomando tus propias decisiones, que eso de congregarse es un rollo, que eso solamente le han comido la cabeza, que son unos santurrones, que no tiene nada que ver, Satanás te está abriendo e invitándote a que vayas al infierno, porque Él es padre de mentira. Y cuando el mundo te dice mucho más hermoso lo que yo te ofrezco, que lo que te ofrece Jesús, ¿por qué? ¿Qué te ofrece Jesús? Jesús te dice, sígueme, pero ya está, no te dice a dónde. Déjame que te diga esto. Dice, sígueme, pero no te asegura. Déjame que te diga esto, no te asegura que vayas a tener casa, un sueldo. Pero Él sí te ha dicho una cosa, que vas a tener tesoro en el cielo. Y a diferencia de Satanás, cuando Jesús te dice algo, eso es verdad. A diferencia de Satanás, cuando Él te dice algo, Él lo cumple. Y a diferencia de Satanás, del mundo y de ti mismo y de mí mismo, cuando Él dice algo, es lo mejor que me puede ocurrir. Es lo mejor que me va a pasar. Así cuando Jesús le dice al joven rico, vende tus bienes y sígueme y tendrás tesoro en el cielo, lo mejor que puede hacer este hombre es salir corriendo y vender todos sus bienes. Y ser gozoso detrás del Señor. Pero viene Satanás y te susurra eso, hermano. Te susurra que es mejor no haberle conocido, que es mejor que no te congregues, porque sabes que es mejor no servir, porque tienes más problemas, te duele más la cabeza, tienes que dar más de ti, a lo mejor va a tener encontronazo con los hermanos, y entonces es mejor dejarlo todo y mejor no servir, y eso es Satanás engañándote. Y además pensamos que es el Señor el que nos guía a eso. Pero ¿cuándo Dios te ha dicho deja de servir? ¿Cuándo ha dicho Dios que no vas a tener conflictos? ¿Cuándo ha dicho Dios que no vas a tener que poner en práctica montones de cosas? ¿Cuándo ha dicho Dios que no somos imperfectos, tenemos que soportarnos lo uno al otro? ¿Cuándo ha dicho el Señor que debemos de perdonar? ¿Cuándo no ha dicho el Señor que debemos de perdonar? Pero Satanás te susurra al oído, déjalo todo, vas a vivir mejor. Mentira. Si te asalta la duda de que sería mejor no congregarse, por evitar discusiones o por no dejar solo a tus seres queridos, no olvides esto, que Dios envía bendición y vida eterna en la congregación de los santos. Ahí. En la comunión de sus hijos imperfectos.
llenos de problemas, de heridas, pero que guardamos una misma esperanza. Aunque todo el Señor ha limpiado nuestros pecados, pero con un montón, hermanos, con un montón de historias. Y por supuesto no olvides que Jesús no mira a una comunidad de creyentes, sino que mira a una familia, hijos de Dios. Él no mira una iglesia, cuando digo esto entiéndeme, Él no mira a un grupo de personas religiosas, Él no mira a una denominación, Él no mira a gente que se reúne, Él mira a una familia llena de hijos de Dios e hijas de Dios. Eso es lo que Jesús mira. Él no mira a la familia fulanita, a la familia menganita, a los que ven aquí. Él mira una familia. Porque la palabra del Señor lo que nos dice es que tú y yo somos familia. En Cristo Jesús. Y hermanos los unos de los otros. Y eso es como Él nos mira. Tal vez tú me veas diferente, o yo te vea diferente. Tal vez tú pienses en mí y en tu familia. Tal vez yo piense en ti y en mi familia, pero Él piensa en su familia. Cuando nos mira a todos. Y la de sus hijos. Y como en toda familia, hay de todo. Pero hay un Padre que soluciona todo. A diferencia de las nuestras. Que la obediencia a Dios es lo que trae bendición. Y Él dice, no dejar de congregar. ¿Qué tienes que dejar, hermano, para congregarte? ¿Merece la pena? Tenemos que tomar decisiones, hermano. Porque seguir al Señor Jesucristo implica negarnos a nosotros mismos también. La palabra del Señor dice que Jesús dijo, no os hagáis tesoro en la tierra, sino haceos tesoro en el cielo. No os hagáis tesoro en la tierra, sino haceos tesoro en el cielo. Lo que Jesús le estaba diciendo a este joven era lo siguiente, hermano. Una cosa te falto yo. Porque él tenía religiosidad, pero no tenía a Cristo. Los mandamientos sabes, guárdalos. Y el joven rico le dice, lo he guardado todo. Pero de eso ya estuvimos hablando, y recordar que no eran todos exactamente. Pero es lo que tenía religiosidad. Pero Jesús le estaba diciendo, te falta una cosa, te falto yo. Así que tú puedes tener todo, pero si te falta Cristo no tienes nada. Porque tendrás muchas cosas, pero no tienes a quien realmente y únicamente importa. Jesús le estaba diciendo, mira, este joven tenía bienes, y seguramente tenía amigos, y seguramente tenía familia, y tenía casas, y tenía reputación, y era bien mirado. Y seguramente tendría personas que incluso lo admirasen. Pero Jesús le dijo, te falto yo. ¿Quieres entrar en el reino de los cielos? Deja de atesorar dinero y comienza a atesorarme a mí. ¿Quieres heredar la vida eterna? Yo soy el tesoro del cielo. Si quieres tener tesoro en el cielo, has de tenerme a mí. Si ahora prefieres al dinero y no a mí, no entrarás al cielo, donde yo soy el tesoro. Pero si te soy más preciado que tu dinero, tendrás tesoro en el cielo. Allí estaré. Solo si vienes en pos de mí, heredarás vida eterna. Eso es lo que le estaba diciendo Jesús al joven rico. Cuando Jesús le dice, vende todo lo que tienes, es porque Jesús le había dado justo donde más le dolía. Donde Él había puesto su corazón. Y Jesús le está diciendo, si quieres tener tesoro en el cielo, entonces me tienes que tener a mí. Una sola cosa te falta. Te falto yo. Y este yo significa, deja todo lo que tienes. Porque no se puede servir a dos señores. O se sirve a uno
y se desprecia al otro, o se desprecia a uno, se sirve a otro. De las dos señoras no se puede servir. El sígueme de Jesús implicaba una renuncia de lo que este joven tenía, pero también una renuncia de sí mismo, es decir, de su propia vida. Entrar en el reino de Dios es aceptar y hacer la voluntad de Dios. Cuando nosotros decimos sí al Señor, cuando Jesús dice sígueme y decimos sí, es aceptar su voluntad. Entrar en el reino de Dios es aceptar su señorío, es aceptar y hacer la voluntad de Dios. Así que vale la pena, cualquier pena, hacer la voluntad de Dios. Así que de pronto, como aquel hombre que encontró el tesoro escondido, se nos presenta la oportunidad de seguir al Señor Jesucristo. Se nos presenta este tesoro del Evangelio. Se nos presenta en algún momento la iluminación, la convicción de cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Aceptar esta voluntad puede suponer renunciar a algunos objetivos y ambiciones que apreciamos mucho. Abandonar ciertos hábitos y maneras de vivir que son difíciles de renunciar. Asumir una disciplina y una autonegación que no son fáciles, ni mucho menos. En una palabra, tenemos que tomar nuestra cruz y seguir a Jesús. Pero no hay otra manera de conseguir la paz en la mente y en el corazón en esta vida y la gloria en la vida por venir si no seguimos al Señor Jesucristo. Sin duda vale la pena renunciar a todo para aceptar y hacer la voluntad de Dios. Seguir a Jesús implica también poner los pies en la tierra. Significa caminar tras su persona, convertirse en su compañero de viaje. Significa dejar de vivir para uno mismo y desde ese momento vivir exclusivamente para Jesús. Significa destronar el yo del corazón y poner a Cristo en el trono de nuestro corazón. Significa olvidarnos de nosotros mismos y poner toda mi atención en lo que el Maestro me diga. Significa dejar de obedecer al yo y obedecer al Señor. Y te aseguro que no serás el mismo, que no será la misma. Y que toda renuncia que hagas y todo lo que dejes atrás, te aseguro que no se va a comparar con seguir a Jesús. Que nada de lo que dejes atrás tiene el valor de seguir a Jesús. Y que nada te va a dar tanta paz en tu corazón y en tu mente como saber que Jesús es tu Señor. Que tu vida está en sus manos. Que Él te tiene sujeto. Que Él te sostiene con su mano poderosa. Que tu vida no depende de lo que hay o de lo que no hay. Del que gobierna o del que no gobierna. De una fábrica o de un que no depende de nada. O de un puesto en el ayuntamiento. Que tu vida depende de aquel que es todopoderoso, del Shaddai. Que tu vida depende del que hizo los cielos y la tierra. Que si Él te dice, déjalo bien, déjalo. Que si Él te dice, deja este vicio, déjalo. Que si Él te dice, deja padre y madre, déjalo. Que Él no quiere un lugar en tu vida. Que Él quiere la exclusividad de tu vida. Que Él no quiere sentarse a la mesa, que Él quiere la cabeza de la mesa. Que Él no quiere que tú le digas sí a ciertas cosas, que Él quiere que tú le digas sí a todo lo que Él te diga. Que Él no quiere un corazón religioso, que Él quiere un corazón que adore en espíritu y en verdad. Y que Él no quiere que tú termines en el infierno. La pregunta es si estamos dispuestos a pagarlo, a pagar ese precio y a vivir en consecuencia, de manera gozosa.
alegre. La cuestión es si cuando Jesús te dice vende todos tus bienes, ¿lo vas a vender o te vas a ir triste? El Señor nos bendiga.